Para detener 40 toneladas de acero alemán, uno podría pensar que se necesita más acero, más hormigón, o un campo de minas tan denso que la tierra misma se niegue a ceder. La lógica militar, forjada en academias y grabada en manuales de campo, dicta que la fuerza se combate con una fuerza superior. Pero en el desolado Paso de Fez, en el corazón de Túnez, en 1942, una columna entera de tanques Panzer, la punta de lanza del Afrika Korps, yace inmóvil. No están destruidos, no hay cráteres de artillería ni restos humeantes de cañones antitanque. Están intactos, silenciosos, vencidos no por una barrera física, sino por una idea. Una idea que desafiaba toda la doctrina de la guerra moderna. La imagen desafía la razón. Comandantes alemanes, veteranos de 1000 batallas desde Polonia hasta las estepas rusas, asoman sus cabezas por las escotillas, sus rostros una mezcla de incredulidad y frustración. Sus binoculares recorren el terreno y no encuentran nada, ningún obstáculo formidable, ninguna amenaza visible. ¿Qué detuvo a la máquina de guerra más eficiente del planeta? La respuesta no se encuentra en los manuales de ingeniería ni en los informes de inteligencia. Se esconde en un principio de la naturaleza, una verdad psicológica tan antigua como el primer depredador y su presa. Al final de esta historia, entenderás cómo la mente de un cazador puede ser convertida en su propia jaula y cómo se puede ganar una batalla sin disparar un solo tiro. Semanas antes, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos había llegado a ese mismo paso con la arrogancia de un gigante industrial. Su fe no residía en la astucia, sino en la logística. Traían consigo manuales de campo, el FM 515, Field Fortifications, que detallaban con precisión matemática las dimensiones exactas de las zanjas antitanque, la mezcla de hormigón para los dientes de dragón y los patrones geométricos para los campos de minas. Para ellos, la guerra era un problema de ingeniería a gran escala que se resolvería con más excavadoras, más explosivos y más horas de sudor bajo el sol africano. El enemigo era una variable en una ecuación, y la solución estaba impresa en tinta negra sobre papel. Pero Túnez no era una fábrica, era un paisaje antiguo de roca, arena y noches heladas. Un lugar donde las líneas de suministro se extendían hasta el punto de ruptura y el apoyo más cercano estaba horas de distancia. El Paso de Fez era un cuello de botella natural, un corredor donde la ventaja táctica lo era todo, y el enemigo que se acercaba no era una simple variable, era el Afrika Korps de Rommel, una fuerza curtida en el desierto cuyos comandantes de Panzer leían el terreno como un mapa y explotaban la menor debilidad con una velocidad y una brutalidad legendarias. Estaban acostumbrados a aplastar defensas estáticas y a convertir las fortificaciones en tumbas para quienes se escondían tras ellas. Dentro de la maquinaria estadounidense, el verdadero poder no lo ostentaba el oficial al mando, sino la doctrina. Era una fuerza invisible y omnipresente, codificada en los manuales y reforzada por una rígida cadena de mando. La innovación era vista con sospecha, la iniciativa como una forma de insubordinación. Un oficial prefería construir una defensa mediocre que siguiera el reglamento al pie de la letra que arriesgar su carrera con una solución no probada, por brillante que fuera. El sistema no estaba diseñado para pensar, sino para ejecutar. Su lógica era la de la producción en masa, estandarizar, replicar y confiar en que la superioridad material aplastaría cualquier imprevisto. El fracaso nunca era culpa de la doctrina, sino de su imperfecta ejecución. Así, el Stana estaba listo para un choque de filosofías. Por un lado, una fuerza alemana que había elevado la guerra de movimiento a un arte, flexible, oportunista y letal. Por otro, un ejército estadounidense, joven, inexperto y encadenado a un sistema que valoraba la conformidad por encima de la efectividad. Mientras los pelotones de ingenieros sudaban cavando zanjas de manual y virtiendo hormigón según especificaciones precisas, los exploradores informaban del avance inexorable de los Panzers. El plan estadounidense era un secreto a voces, una defensa tan predecible que un comandante alemán podría adivinar su diseño sin siquiera verlo. La batalla, tal como estaba planteada, no sería una contienda, sino una ejecución programada. Sin embargo, todo sistema, por perfecto que parezca, posee una fragilidad oculta, una suposición no verificada sobre la que se cimienta toda su estructura. La del cuerpo de ingenieros era monumental, la creencia de que el enemigo, un ser humano dentro de una máquina, se comportaría como una máquina.
Asumían que el comandante del Panzer evaluaría los obstáculos con la fría lógica de un ingeniero, calculando la fuerza necesaria para superarlos. No contaban con que, en el fondo, ese comandante era un depredador siguiendo instintos milenarios, y no sabían que entre sus propias filas había alguien que entendía a los depredadores mucho mejor que a los manuales de ingeniería, alguien que vio el punto ciego. En el corazón de Túnez, el paso de Fez es una cicatriz en la tierra, un corredor de 2 kilómetros de largo flanqueado por rocas afiladas y un suelo que castiga cada paso. Es diciembre de 1942 y el aire frío de la noche desértica corta la piel, mientras los días son un horno implacable. Aquí el aislamiento es un enemigo más. La unidad de apoyo más cercana está a 30 kilómetros de terreno infernal, lo que se traduce en horas de silencio si el infierno se desata. Cada camión de suministros que llega es un pequeño milagro, una prueba de la fragilidad de la línea vital que conecta a estos hombres con el resto del mundo. Este paso no es solo un punto en el mapa, es un cuello de botella, donde se decidirá el destino. La vida en el paso se rige por la lógica implacable del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Aquí, la guerra no es un arte caótico, sino un problema de ingeniería a gran escala. La creatividad es un defecto, la obediencia una virtud. Cada día es una repetición del anterior. Las órdenes descienden por la cadena de mando como un río de acero líquido, solidificándose en tareas precisas e incuestionables. Desde cavar una letrina hasta tender un campo de minas, cada movimiento está dictado por un manual de campo, un texto sagrado escrito a miles de kilómetros de la arena y el miedo. El objetivo no es vencer al enemigo, sino ejecutar el procedimiento a la perfección. La filosofía que impregna el campamento es puramente materialista. Un tanque Panzer IV no es un depredador ágil tripulado por veteranos, sino una ecuación de variables. Tantos milímetros de blindaje requieren tantos milímetros de penetración de un proyectil, o un obstáculo que exija tantas horas de trabajo para ser superado. La mente del comandante alemán, sus instintos, su conocimiento del terreno, su capacidad para improvisar, todo eso es ruido estadístico, variables no cuantificables que la doctrina ignora por completo. Se confía en la matemática del hormigón y el acero, asumiendo que el enemigo se comportará como una pieza más en su tablero de ajedrez predecible, moviéndose según las reglas que ellos han escrito. La normalidad para los soldados es un ciclo de sudor y tierra. Pelotones enteros se mueven con una eficiencia mecánica, cavando zanjas antitanque con las dimensiones exactas que dicta la página 87 del manual. Instalan dientes de dragón, bloques de hormigón prefabricado, en patrones geométricos que parecen más un ejercicio de paisajismo que una defensa de guerra. Despliegan minas con la precisión de un agrimensor, confiando ciegamente que la geometría detendrá la furia del Afrika Korps. La obediencia es total, no por convicción, sino porque el manual se ha convertido en el único refugio mental contra el caos inminente. La fe en el procedimiento es lo único que los mantiene en pie bajo el sol africano. El sistema se blinda a sí mismo con un código de justicia militar tan rígido como el acero de sus tanques. La cadena de mando es sagrada, y una orden de un superior es una ley absoluta. Cualquier desviación del manual de campo FM 5-15, Field Fortifications, requiere una autorización por escrito de un oficial de alto rango, un laberinto burocrático diseñado para desalentar cualquier atisbo de iniciativa. El artículo 90, que castiga la insubordinación en zona de combate, pende sobre sus cabezas como una guillotina. La pena potencial es la muerte. Esta amenaza formal asegura que nadie se atreva a pensar fuera de los límites marcados por la doctrina, convirtiendo la innovación en un acto suicida. Más allá de las leyes escritas, una cultura de conformidad asfixia cualquier pensamiento original. Un oficial prefiere construir una defensa inútil que siga el reglamento a arriesgarse con una solución brillante pero no ortodoxa que podría costarle su carrera si fracasa. Cuestionar una orden se percibe como cobardía. El conocimiento práctico, aquel que no viene de un aula de West Point, sino de una granja o de un bosque, es despreciado como primitivo o poco profesional. La presión del grupo es inmensa. El soldado que sugiere una idea extraña es marginado, etiquetado como un loco, un vago que intenta eludir el trabajo duro. En un lugar donde la confianza del equipo es la única garantía de supervivencia, el aislamiento es una sentencia. El verdadero poder en este teatro de operaciones no lo tiene ningún general. Reside en la doctrina, una entidad abstracta, casi religiosa,
codificada en los manuales y reforzada por un sistema de ascensos que premia la adhesión ciega. Los oficiales no son sus amos, son sus sacerdotes. El sistema se perpetúa en un ciclo perfecto. Los éxitos se atribuyen a la correcta aplicación de la doctrina, mientras que los fracasos se achacan a una ejecución deficiente o a factores externos. La doctrina nunca falla. Esta lógica circular la hace impermeable a la crítica y la convierte en una fuerza invencible, desde dentro, una jaula de la que nadie, ni siquiera los que están al mando, puede escapar. En el paso de Fed, el equilibrio de poder es una ilusión construida sobre esta fe ciega. Los estadounidenses, aunque superiores en número y recursos, son novatos en el desierto. Se enfrentan a los veteranos del Africa Corps, una fuerza que se mueve por el terreno como el propio viento. La creencia general es que la superioridad de la ingeniería estadounidense anulará la superioridad táctica alemana. Nadie debate qué tipo de defensa construir, solo cuán rápido pueden construir la defensa estándar. Se asume que los Panzer atacarán de frente, en un choque brutal de fuerza contra fuerza. Esta predictibilidad es la piedra angular sobre la que descansa toda la estrategia, una suposición que proporciona una falsa y peligrosa sensación de control. Pero bajo esta superficie de orden y lógica, el sistema es profundamente frágil. Su estructura se apoya en una suposición no verificada, que el comandante del Panzer dentro de su máquina de acero piensa como un ingeniero y no como un cazador que busca el camino de menor resistencia. Se basa en la arrogancia de creer que la superioridad industrial es invencible y que una barrera de hormigón es intrínsecamente superior a una idea. El punto ciego estructural del sistema es su incapacidad para procesar información que no encaja en sus métricas. Está diseñada para una guerra asimétrica, predecible. Su mayor debilidad es que está completamente ciego ante una amenaza que no apunta al blindaje del tanque, sino a la mente del hombre que lo conduce. En medio de este sistema de engranajes humanos se encuentra el cabo Miller. No es un ingeniero ni un académico, ni siquiera un soldado por vocación. Es un agricultor de las colinas de Virginia Occidental, un hombre cuya piel está curtida por el sol y el trabajo, no por el sol y la guerra. Es silencioso, casi invisible para la cadena de mando. Sus manos, acostumbradas a la tierra y a la madera, se mueven con una torpeza deliberada al manejar las herramientas de la ingeniería militar. No encaja. Mientras sus compañeros recitan pasajes del manual de campo como si fueran escrituras sagradas, Miller observa el terreno. Sus ojos no ven ángulos y distancias, sino los caminos que tomaría el agua, las sombras que proyectan las rocas al atardecer y los lugares donde un ciervo asustado buscaría refugio. Miller creció leyendo las huellas en el barro, no las palabras en un libro. Su universidad fue el bosque, sus profesores, el silencio y el viento. Aprendió que la naturaleza nunca opera en líneas rectas ni en patrones geométricos perfectos. Entendió que todo depredador, desde un zorro hasta un oso, sigue una ley universal, la conservación de la energía. Un cazador no ataca el punto más fuerte de su presa, busca la debilidad, el titubeo, el camino de menor resistencia. Esta sabiduría, grabada en su instinto a través de años de observación, es un idioma extranjero en el desierto de Túnez, un conocimiento inútil para un sistema que solo valora lo que puede ser medido, pesado y cuantificado en un informe oficial. Su conflicto interno es una tormenta silenciosa. Cada día, mientras cava zanjas perfectamente rectilíneas y alinea dientes de dragón con una simetría impecable, una ansiedad fría le atenaza el estómago. Ve las defensas no como un obstáculo, sino como una invitación. Los patrones son tan predecibles, tan lógicos, que gritan su propósito a los cuatro vientos. Son como una alambrada construida para detener a un toro, asumiendo que el toro cargará de frente. Pero Miller sabe que el enemigo no es un toro, es un lobo, una criatura de astucia que rodeará la valla, buscará un hueco o simplemente esperará a que el toro se agote. Obedecer le mantiene a salvo del sistema, pero su instinto le grita que está cavando su propia tumba y la de sus compañeros. La primera vez que intenta expresar su inquietud, el sistema lo aplasta sin esfuerzo. Se acerca a su sargento, un hombre cuya fe en el manual es absoluta, y sugiere tímidamente que quizá deberían esparcir los obstáculos de forma más irregular, como si hubieran caído ahí. El sargento lo mira con una mezcla de lástima y desprecio. Caído ahí, cabo. Esto es el ejército de los Estados Unidos, no una granja de palurdos. Construimos según las especificaciones,
o no construimos. La risa de sus compañeros sella su humillación. A partir de ese momento es el granjero Miller, el loco del pelotón. Su intento de tender un puente entre dos mundos de conocimiento solo ha servido para aislarlo aún más. La gran falla de Miller no es la ignorancia, sino su incapacidad para traducir su sabiduría. No posee el vocabulario de la ingeniería, ni la retórica de la estrategia militar. Su conocimiento es visceral, intuitivo, basado en imágenes y sensaciones que no se pueden plasmar en un diagrama o en una ecuación. Cuando mira el paso, siente la lógica del depredador, pero no puede explicarla en términos que un oficial de West Point pueda comprender. Es como un músico que puede oír una sinfonía en su cabeza, pero no sabe escribir la partitura. Esta impotencia lo frustra y lo encierra en sí mismo, convirtiendo su don en una carga que debe soportar en solitario, observando en silencio cómo el desastre se construye con precisión milimétrica. La presión aumenta a medida que las defensas se completan. Los oficiales de alto rango visitan el paso, inspeccionan el trabajo y felicitan a la unidad por su ejemplar adhesión a la doctrina. Cada palabra de elogio es una puñalada para Miller. Ve la confianza ciega en los rostros de sus superiores y comprende que el sistema es incapaz de ver su propio punto ciego. Está tan enamorado de la perfección de su propia lógica que ha olvidado por completo la lógica del enemigo. La fortaleza que están construyendo no es física, es psicológica, un monumento a su propia arrogancia. Y Miller sabe que los monumentos están hechos para ser admirados, pero también para ser derribados con facilidad por quienes no comparten la fe que los eligieron. En su mente, la verdad es simple y aterradora. Los ingenieros han creado un problema matemático y esperan que los alemanes intenten resolverlo. Pero la guerra no es matemática, es psicología. Los comandantes de los Panzer no verán una serie de obstáculos que requieren fuerza para ser superados. Verán un campo de minas claramente delimitado, una zanja que anuncia su presencia a kilómetros, y unos bloques de hormigón que canalizan el tráfico hacia zonas de muerte predecibles. No verán una barrera, sino un mapa. Un mapa que les muestra exactamente dónde no deben ir, y por lo tanto, les revela indirectamente los caminos seguros que los estadounidenses, en su lógica predecible, han dejado desprotegidos o con una vigilancia menor. El punto de no retorno se acerca con el eco lejano de los motores. Los informes de los exploradores confirman que una columna de Panzers se dirige directamente hacia el paso de Fed. La noticia es recibida con una mezcla de miedo y una sombría satisfacción en el campamento. El sistema está a punto de ser puesto a prueba. Para todos es el momento de la verdad. Para Miller es el momento de la elección. Puede permanecer en silencio, obedecer las órdenes y probablemente morir junto a sus compañeros, víctima de una lógica impecable pero errónea. O puede desafiar todo en lo que cree el sistema, la jerarquía, la doctrina, la razón misma, en un último y desesperado intento de hacerles ver que la mayor arma no es el acero, sino la mente que se esconde tras él. El inconfundible chirrido metálico de las cadenas de un tanque retumba a través del paso, un sonido gutural que vibra en el pecho de cada soldado. No es un simulacro. Un explorador llega en una motocicleta, cubierto de polvo y pánico, confirmando lo peor. Una columna de Panzers, al menos una docena, a menos de una hora de distancia. La noticia electrifica el campamento. Los oficiales gritan órdenes, los hombres corren a sus puestos. La defensa de manual está a punto de enfrentarse a su examen final. Para Miller, ese sonido es una sentencia de muerte. Ve los rostros de sus compañeros, llenos de una determinación sombría nacida de la fe en el sistema, y sabe que esa fe está a punto de hacerse añicos contra 40 toneladas de acero alemán. Miller hace un último y desesperado intento. Se acerca a su superior, el teniente Davis, un joven ambicioso de West Point, y señala frenéticamente los dientes de dragón perfectamente alineados. Señor, no atacarán de frente. Es una trampa que se anuncia a sí misma. Debemos desordenarlo todo, hacerlo parecer caótico, natural. El teniente lo aparta con brusquedad, su rostro enrojecido por la adrenalina y la ofensa. Cabo, su trabajo es obedecer, no pensar. Vuelva a su puesto o lo haré arrestar por insubordinación en combate. Ahora, la puerta se cierra. El sistema, incluso al borde del abismo, se defiende de sí mismo con más ferocidad que del enemigo. La humillación es total, pero el miedo a la muerte inminente es un motor más poderoso. La noche anterior, Miller había actuado movido por una premonición. No robó explosivos ni armas, sino algo mucho más mundano, varias latas de aceite de motor y unos sacos de arena. Mientras el campamento se sume en el caos organizado de la preparación final, él se escabulle.
Se mueve con la pericia sigilosa de un cazador, no de un soldado. Su objetivo no son las defensas principales, sino una sección lateral del paso, un terreno rocoso que los ingenieros han considerado intransitable y que apenas han vigilado. Es el camino que tomaría un depredador, no una máquina. Su corazón late con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la magnitud de su traición a la única estructura de orden que ha conocido en la guerra. Con una velocidad febril comienza su obra de engaño. No coloca minas reales. Utiliza el aceite para crear manchas oscuras y húmedas en la arena, imitando el aspecto de tierra removida recientemente. Luego, con los sacos, crea pequeños montículos, distribuyéndolos en un patrón deliberadamente imperfecto, irregular, como lo haría alguien que intenta ocultar algo con prisas. Coloca algunas rocas de forma extraña sobre los montículos. Desde la distancia, para un comandante de tanque que escanea el terreno con binoculares, la escena es inequívoca. Un campo de minas improvisado, colocada a toda prisa para cubrir un flanco débil. Es una mentira construida con arena, aceite y un profundo conocimiento de la psicología del cazador. Es descubierto. Un sargento lo encuentra de rodillas en la arena, lejos de su puesto asignado. La confusión inicial del sargento se transforma en furia. ¿Qué demonios está haciendo Miller? Esto no está en los planos. Está creando un objetivo falso, está malgastando tiempo y confundiendo nuestras propias líneas. Miller, sin levantarse, solo puede señalar hacia el horizonte. Ellos no piensan como nosotros, buscarán el camino que parece un error nuestro. El sargento no escucha. Lo agarra por el uniforme, lo arrastra de vuelta al campamento y lo arroja a los pies del teniente Davis. La acusación es grave, sabotaje de las defensas en presencia del enemigo. La pena, según el artículo 90, es la ejecución sumaria. El teniente Davis se enfrenta a un dilema imposible. Los Panzers están a minutos de distancia. Ejecutar a un hombre en ese momento es una locura, pero dejar que la insubordinación quede impune podría destruir la disciplina de toda la unidad. Su formación en West Point no tiene un protocolo para esto. La lógica del manual choca con la cruda realidad del momento. Mira a Miller, un hombre cubierto de polvo y aceite, cuyos ojos no muestran locura, sino una certeza aterradora. Luego mira sus defensas perfectas, el orgullo de su unidad, y por primera vez una astilla de duda se clava en su mente. ¿Y si el loco tiene razón? La doctrina le exige castigar, pero el instinto de supervivencia le susurra que espere. El primer Panzer aparece en el horizonte, una silueta oscura recortada contra el cielo brillante del desierto, luego otro y otro más. La columna avanza con una confianza mecánica imparable. Un silencio tenso cae sobre las posiciones estadounidenses. Los artilleros antitanque apuntan, los hombres aprietan sus rifles. Todos esperan el choque frontal, el estruendo del acero contra el hormigón, la batalla para la que han sido entrenados. El plan del teniente Davis es simple y directo: dejar que los tanques se atasquen en la zanja principal y luego aniquilarlos con fuego cruzado. Es una defensa del libro de texto, es predecible, y la vida de todos depende de que los alemanes hagan exactamente lo que se espera de ellos. Dentro del tanque de cabeza, el comandante Klaus Richter escanea el paso con sus binoculares Zeiss. Es un veterano de la campaña de Francia y del Frente Oriental. Reconoce el patrón de defensa estadounidense al instante. La zanja, los dientes de dragón, es una defensa competente pero rígida, predecible. Podría atravesarla por la fuerza, pero costaría tiempo, combustible y quizás un tanque. Sus ojos se desvían hacia el flanco rocoso, el terreno intransitable. Y entonces lo ve, las manchas oscuras, los montículos irregulares. No es una defensa de manual, parece un trabajo apresurado, descuidado, desesperado. Un campo de minas colocado en el último minuto para cubrir un punto débil. Su mente de depredador se activa. El camino principal es una trampa obvia. El flanco es un error que puede explotar. En el puesto de mando estadounidense, la tensión es insoportable. Los Panzers se detienen, justo fuera del alcance efectivo de los cañones antitanque. Se quedan inmóviles, sus motores retumbando en el silencio. No avanzan hacia la trampa principal. El teniente Davis observa a través de sus binoculares, su corazón martillando contra sus costillas. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se detienen? Entonces ve el movimiento. La torreta del Panzer líder gira lentamente, apuntando no hacia el centro del paso, sino hacia el flanco rocoso, hacia el campo de minas falso de Miller. Un sudor frío recorre la espalda de Davis. El enemigo no está siguiendo el guión. Está a punto de hacer algo que la doctrina nunca contempló. La columna de Panzers comienza a moverse de nuevo, pero no hacia adelante. Giran, uno por uno, en una maniobra lenta y deliberada, y comienzan a avanzar en fila india hacia el terreno rocoso que los ingenieros habían descartado. Se dirigen directamente hacia la mentira de Miller. En las trincheras, los soldados estadounidenses observan con una mezcla de pánico y confusión. Sus armas están apuntando al lugar equivocado.
Las defensas de hormigón, el fruto de semanas de trabajo, se han vuelto inútiles sin que se haya disparado un solo tiro. El verdadero campo de batalla no está donde lo construyeron, está donde un granjero de West Virginia imaginó que estaría. La trampa no era la zanja, la trampa era la mente del enemigo. Mientras el teniente Davis observa paralizado cómo la columna de Panzer se desvía hacia el flanco, Miller siente el cañón de un rifle en su espalda. El sargento lo mantiene inmovilizado, un prisionero en medio de la batalla que él mismo ha provocado. Por un instante no siente la satisfacción de tener razón, sino una oleada de terror puro. Su engaño, una frágil construcción de aceite y arena, está a punto de ser puesto a prueba por 40 toneladas de acero. ¿Y si se equivocó? ¿Y si el instinto del comandante alemán es más agudo que el suyo? El peso de cada vida en ese paso cae sobre sus hombros. Una responsabilidad que aplasta mucho más que la amenaza de un consejo de guerra. Ya no es el sistema contra él, es su intuición contra la aniquilación total. El mundo del teniente Davis se desmorona. Cada manual, cada lección en West Point, cada principio de la doctrina militar se ha vuelto irrelevante en cuestión de segundos. Su defensa perfecta es ahora un monumento inútil a una lógica fallida. Mira a los tanques alemanes, moviéndose con una precisión letal hacia el punto exacto que sus propios ingenieros despreciaron. Luego mira a Miller, el granjero ignorante, el loco del pelotón, el único hombre que vio la verdad. La jerarquía se invierte en su mente. Él, el oficial al mando, no tiene ni idea de qué hacer. El cabo bajo arresto es el único que parece entender al enemigo. Su conflicto interior es absoluto. Seguir el protocolo y presidir la masacre, o cometer el mayor acto de insubordinación de su carrera y confiar en un loco. Miller ve la duda paralizante en los ojos de Davis. Sabe que la ilusión que ha creado es frágil como el cristal. Funciona a distancia, bajo el escrutinio de unos binoculares, pero se hará añicos en cuanto las cadenas de un Panzer toquen sus falsas minas. El engaño no está completo. Necesita un acto final, una confirmación que transforme la sospecha del comandante alemán en una certeza absoluta. No pueden quedarse esperando. Su mente de cazador, acostumbrada a guiar a la presa hacia la trampa, le grita que debe reforzar la mentira. El sistema le exige permanecer en silencio, aceptar su castigo. Su instinto, el mismo que lo ha traído hasta aquí, le exige tomar el control, aunque eso signifique su ejecución. Rompiendo el silencio atónito, Miller le grita a Davis, su voz ronca por la desesperación y una extraña autoridad. «Señor, tienen que disparar, ahora, no a los tanques, al suelo, delante de ellos. Hagan que parezca que intentamos detonar las minas a distancia». La orden es una herejía, va en contra de toda lógica militar. Malgastar una valiosa munición antitanque disparando a la arena es el acto más estúpido e indisciplinado imaginable. El sargento que lo sujeta lo mira como si acabara de confesar su traición. Para los demás, es la prueba definitiva de su locura. Pero para Miller, es la única jugada posible. Usar el propio poder del ejército no para destruir, sino para completar una mentira. Es su ruptura final y absoluta con la lógica del sistema. El teniente Davis se encuentra en la encrucijada de su vida. La sugerencia de Miller es un disparate táctico, una violación de todos los principios que le han inculcado. Pero la realidad es innegable. Su propio plan ha fracasado estrepitosamente. Los Panzers avanzan sin oposición hacia su flanco. La aniquilación es una certeza si no hace nada. Mirando la convicción desesperada en los ojos de Miller, Davis comprende que la lógica de los manuales ha muerto en ese paso. Solo queda el instinto. En ese momento, su carrera, su honor y la doctrina dejan de importar. Solo importa sobrevivir. En un acto que sella su destino, se vuelve hacia el artillero más cercano y grita la orden más ilógica de su vida. «Apunte al suelo, a 50 metros del tanque de cabeza, ¡fuego!». La orden provoca el caos. El artillero, un joven cabo entrenado para buscar los puntos débiles del blindaje, se queda helado, mirando a su teniente con incredulidad. El sargento suelta a Miller y se encara con Davis. «Señor, ha perdido la cabeza, nos van a masacrar». Por un instante crítico, la cadena de mando se rompe. La unidad, enfrentada a una orden que desafía la razón, se fractura. La decisión de Davis, nacida de la desesperación y una fe ciega en la intuición de Miller, no ha unido a sus hombres, sino que ha sembrado la disidencia en el momento de mayor peligro. El camino de vuelta a la ortodoxia, a la seguridad del manual, queda irrevocablemente cerrado. Han apostado sus vidas a la locura de un granjero. Miller observa la escena, con el aliento contenido. El proyectil antitanque sale disparado con un silbido agudo, no hacia el acero enemigo, sino hacia la tierra yerma. La explosión levanta una columna de arena y rocas, exactamente donde estaría el borde de un campo de minas defensivo. Ha hecho su jugada.
ha rechazado la seguridad de la obediencia y ha forzado al sistema a actuar según su propia lógica depredadora. Ahora ya no es un soldado siguiendo órdenes, es el arquitecto de una trampa psicológica a gran escala. Su conflicto interno se ha resuelto en una apuesta final y aterradora. Observa al Panzer de cabeza, esperando ver si su comandante, su verdadera presa, ha mordido el anzuelo. El resultado de esa decisión decidirá si es un héroe o el idiota que los ha matado a todos. En la torreta del Panzerleader, el comandante Klaus Richter sonríe con suficiencia. La explosión en el suelo es la confirmación que esperaba. No es un proyectil de artillería coordinado, sino una detonación de pánico, un intento desesperado y amateur de activar una mina de mando. Confirma su teoría, el flanco es débil, defendido por novatos al borde del colapso. La defensa principal era el cebo de un aficionado. Y él, un depredador experimentado, ha visto a través del engaño. Su arrogancia, forjada en 100 batallas desde Polonia hasta Rusia, le ciega ante la posibilidad de una trampa dentro de la trampa. «Adelante», ordena por el intercomunicador, su voz llena de desprecio. «Atravesaremos este patético jardín y los flanquearemos antes de que se den cuenta». La columna alemana se adentra con confianza en el terreno rocoso. En las líneas estadounidenses, el disparo ha roto la disciplina. Los soldados ven a su teniente como un traidor o un loco. Han revelado su posición y han malgastado una valiosa munición para no hacer nada. Están expuestos, y el enemigo avanza sin oposición por el camino que se suponía seguro. El teniente Davis observa, con el rostro pálido, cómo los tanques se adentran en la trampa de Miller. Ha apostado la vida de sus hombres a la intuición de un cabo insubordinado. No hay vuelta atrás. Su carrera está acabada. Mientras el pánico se apodera de sus hombres, él solo puede mirar a Miller, cuyo rostro es una máscara de concentración absoluta. El de un cazador que observa en silencio cómo la presa entra en su lazo. El primer Panzer, con sus 40 toneladas, avanza con dificultad sobre las rocas afiladas y el suelo irregular. La máquina, diseñada para las llanuras de Europa, protesta con cada sacudida. El conductor lucha con los controles, pero Richter le apremia, impaciente por explotar la debilidad enemiga. De repente, el tanque se inclina violentamente hacia la izquierda. Un crujido metálico, agudo y enfermizo, resuena por encima del rugido del motor. El vehículo se detiene en seco, ladeado. La cadena izquierda, sometida a una tensión para la que no fue diseñada al pasar sobre una cornisa de roca oculta bajo uno de los montículos de Miller, se ha partido. El leviatán de acero está inmovilizado. No por una mina, sino por la propia tierra. El segundo Panzer, que le seguía de cerca, frena bruscamente para evitar la colisión, sus cadenas chirriando contra la roca. El estrecho corredor, la ruta segura elegida por Richter, está ahora completamente bloqueado por el tanque averiado. La columna entera queda atrapada en una fila india, sin espacio para girar o maniobrar. Desde su torreta, Richter grita órdenes furiosas por la radio, pero es inútil. Son blancos fáciles, perfectamente alineados en un cuello de botella natural. La trampa de Miller nunca fueron las falsas minas, la trampa era el terreno. No necesitaba construir una barrera, solo tenía que convencer al depredador de que entrara voluntariamente en la jaula que la naturaleza ya había dispuesto para él. Una epifanía golpea al teniente Davis con la fuerza de un impacto físico. Lo entiende todo. El engaño no era el objetivo, era el catalizador. Miller no derrotó a las máquinas, derrotó la mente de su comandante. Usó la arrogancia alemana, su búsqueda predecible de la ventaja táctica, como un arma contra ellos mismos. La duda desaparece del rostro de Davis, reemplazada por una claridad salvaje y primordial. Se vuelve hacia sus hombres, atónitos, y su voz resuena con una autoridad que nunca antes había poseído. «Están atrapados, fuego a discreción, apunten al segundo tanque, ciérrenles la salida». La orden ahora tiene un sentido terrible y perfecto. Ya no es la lógica del manual, es la lógica de la supervivencia. Los cañones antitanque estadounidenses, que minutos antes apuntaban a un campo de batalla vacío, giran y desatan el infierno. El primer proyectil impacta de lleno en el segundo Panzer. La explosión es cataclísmica, una bola de fuego que convierte el acero en una antorcha y sella el paso de forma definitiva. El pánico se extiende por la columna alemana como la pólvora. Están encerrados en una zona de muerte de su propia elección, incapaces de avanzar, incapaces de retroceder. El fuego preciso de los cañones estadounidenses destroza un tanque tras otro. Los cazadores se han convertido en la presa, enjaulados no por el hormigón, sino por la soberbia de creer que conocían las reglas del juego mejor que nadie.
Miller observa la destrucción con una calma desoladora. El ruido de la batalla es un zumbido lejano. No hay triunfo en su mirada, solo el agotamiento de un hombre que ha visto el coste de su verdad. Ha salvado a su unidad, pero para ello ha tenido que destruir el único mundo ordenado que conocía. El sargento que lo había arrestado está a su lado, con el rifle bajo y la boca abierta, su rostro una mezcla de asombro y horror. El universo de los manuales y la obediencia ciega ha sido aniquilado. En su lugar, solo queda la realidad innegable del metal ardiendo y el silencio de los hombres que ya no volverán a casa. El sistema no se ha doblado, se ha roto. Los pocos Panzers que quedan intactos intentan una retirada caótica, chocando entre sí en el espacio reducido mientras los proyectiles siguen lloviendo sobre ellos. La legendaria punta de lanza del Afrika Korps, la fuerza que aterrorizó a Europa, ha sido detenida por un puñado de manchas de aceite y la comprensión de un granjero sobre la naturaleza de un depredador. La batalla del Paso de Fez ha terminado. El silencio que desciende sobre el valle es más pesado que cualquier explosión, cargado con el peso de la lógica rota y la doctrina fallida. Una columna entera de los tanques más temidos del mundo yace inmóvil, vencida no por la fuerza, sino por una idea. Entre el humo y el olor a metal quemado, el teniente Davis se acerca a Miller. La distancia entre oficial y cabo ha desaparecido, evaporada en el fuego del combate. Davis no ofrece disculpas ni felicitaciones. Simplemente mira los restos humeantes de los Panzers, luego al granjero de Virginia Occidental, y con una voz despojada de toda arrogancia, pregunta, explíquele cómo lo supo. No es una orden, es una súplica. Es el reconocimiento de que todo lo que creía saber era una mentira. El sistema ha colapsado, y en sus ruinas, un conocimiento más antiguo y profundo ha reclamado su supremacía. El precio para Miller fue casi la muerte, el precio para el sistema fue su alma, la ruptura era total. Los pocos Panzers que quedan intactos intentan una retirada caótica, chocando entre sí en el espacio reducido mientras los proyectiles siguen lloviendo sobre ellos. La legendaria punta de lanza del Afrika Korps, la fuerza que aterrorizó a Europa, ha sido detenida por un puñado de manchas de aceite y la comprensión de un granjero sobre la naturaleza de un depredador. La batalla del Paso de Fez ha terminado. El silencio que desciende sobre el valle es más pesado que cualquier explosión, cargado con el peso de la lógica rota y la doctrina fallida. Una columna entera de los tanques más temidos del mundo yace inmóvil, vencida no por la fuerza, sino por una idea. Entre el humo y el olor a metal quemado, el teniente Davis se acerca a Miller. La distancia entre oficial y cabo ha desaparecido, evaporada en el fuego del combate. Davis no ofrece disculpas ni felicitaciones, simplemente mira los restos humeantes de los Panzers, luego al granjero de Virginia Occidental, y con una voz despojada de toda arrogancia, pregunta, explíqueme cómo lo supo. No es una orden, es una súplica. Es el reconocimiento de que todo lo que creía saber era una mentira. El sistema ha colapsado, y en sus ruinas, un conocimiento más antiguo y profundo ha reclamado su supremacía. El precio para Miller fue casi la muerte, el precio para el sistema fue su alma, la ruptura era total. El informe oficial de la batalla del Paso de Fez se convirtió en una obra maestra de la ficción burocrática. La victoria fue atribuida a la resistencia tenaz de las defensas reglamentarias, que supuestamente obligaron al enemigo a intentar una maniobra de flanqueo desesperada y mal calculada sobre terreno desfavorable. La columna Panzer, según el documento, fue víctima de su propia imprudencia y de la superioridad inherente de la ingeniería estadounidense. El campo de minas falso de Miller fue relegado a una nota a pie de página, descrito como obstáculos no autorizados que fortuitamente contribuyeron a la confusión del enemigo. El sistema, incapaz de procesar una victoria que violaba sus principios, simplemente la reescribió. Reivindicó el resultado mientras borraba meticulosamente la causa, protegiendo la infalibilidad de la doctrina por encima de la verdad. El teniente Davis fue elogiado en público y sentenciado en privado. Recibió una citación por su valentía bajo fuego, pero semanas después fue transferido a un puesto de intendencia en retaguardia, lejos de cualquier responsabilidad de combate. Su carrera estaba terminada. Su crimen no fue desobedecer, sino demostrar que la doctrina podía estar equivocada. En cuanto a Miller, no hubo medallas ni reconocimientos. Fue formalmente amonestado por modificar las defensas sin autorización y abandonar su puesto. Una sanción sorprendentemente leve que reflejaba la incómoda verdad que el alto mando no podía ni castigar ni premiar. Regresó a su pelotón, donde el apodo de granjero ya no era un insulto, sino una marca de respeto silencioso y temeroso. Su única validación fue ver a sus compañeros con vida.
Aunque la doctrina oficial del Cuerpo de Ingenieros no cambió ni una sola coma en sus manuales, la historia del paso de Fed se filtró en las venas del ejército. Se convirtió en una leyenda, un relato susurrado en las trincheras y los campamentos desde Túnez hasta Normandía. Era la historia del campo de minas del granjero, una parábola sobre cómo la astucia podía vencer al acero. Se convirtió en un conocimiento no oficial, una contracultura táctica que enseñaba a los soldados a mirar más allá del manual, a leer el terreno y, sobre todo, a pensar en el hombre dentro de la máquina. El impacto estructural no fue una reforma escrita, sino una grieta invisible en el monolito de la ortodoxia, una semilla de duda que inspiraría a otros a cuestionar la lógica ciega. Ahora, la imagen inicial de esa columna de Panzers inmóvil y vencida en el desierto adquiere un significado completamente nuevo. Ya no es un enigma de fuerza contra fuerza, es el resultado visible de una batalla invisible, una que no se libró con explosivos, sino con la percepción. Esos tanques no son trofeos de una victoria material, sino monumentos a la arrogancia de un depredador que cayó en una trampa diseñada para su mente, no para sus cadenas. El paradojo de cómo detener 40 toneladas de acero sin más acero se resuelve. La respuesta nunca estuvo en la física, sino en la psicología. La barrera más infranqueable no se construyó con hormigón, sino con una mentira que el enemigo estaba predispuesto a creer. La historia del cabo Miller demuestra un principio universal que trasciende los campos de batalla. Los sistemas más rígidos, aquellos que basan su poder en una lógica predecible y en la superioridad material, son intrínsecamente los más frágiles. Su mayor fortaleza, la adhesión inquebrantable a un conjunto de reglas, es simultáneamente su vulnerabilidad más explotable. No pueden ser derrotados atacando sus defensas físicas, que es donde concentran todo su poder. Son vulnerables a un ataque asimétrico, que no apunta a sus muros, sino a sus cimientos, las suposiciones no verificadas sobre las que se construye toda su estructura. La victoria no se logra superando su lógica, sino volviéndola contra ellos mismos hasta que colapse bajo su propio peso. Por lo tanto, la lección final es una de las verdades más profundas de la estrategia. Para vencer a un oponente lógicamente superior, no debes jugar su juego, debes obligarlo a jugar el tuyo. No se ataca el punto fuerte del sistema, sino su punto ciego. Se identifica la creencia más fundamental e incuestionada del adversario, su arrogancia, su predictibilidad, su fe en sus propias reglas, y se transforma en el mecanismo de su propia derrota. La jala más efectiva no es la que se construye con barrotes de acero, sino la que se forja con los límites de la propia percepción del enemigo. Al final, la victoria no pertenece al más fuerte, sino a quien entiende que la mente humana, y no la máquina, es el verdadero campo de batalla.